¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los saluda su amigo licenciado René Castelán, director de este medio informativo, revista Lex Informa. Hoy nos acompaña, como siempre, la médica o ginecóloga Marisol Rivera Hernández y oncóloga, ¿verdad? Sí. Sí, es ginecóloga, oncóloga. Ajá, exactamente. Y nuestro amigo de siempre, y ya muchos ya lo conocen, el doctor médico cirujano Juan Pablo Hernández Urban. Sí, muchas gracias, Melissa. Bienvenidos a los dos, doctora, doctor. Muchas gracias Por estar con nosotros. Sí, bueno, agradecerle a usted por nuevamente la invitación y traer ahora con nosotros, ahora que estamos en el mes de la lucha contra el cáncer de mama, pues nada más que a la experta en el tema para hablar de cáncer de mama. Doctora, gracias por estar con nosotros nuevamente. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Estamos aquí muy contentos de estar. Estamos en el mes que es el cáncer de mama. La lucha, que es el día 19 de octubre, el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, ¿verdad? Exactamente. Empecemos, doctora. ¿Qué es el cáncer de mama? El cáncer de mama es una patología oncológica en la cual las células normales de la mama empiezan como a crecer. Empiezan a crecer y a como desdiferenciarse o a cambiar, a tener como un tono maligno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esas celulitas empiezan a crecer, hasta que llegan a tener cierto volumen y se empieza a formar un tumor. Y no nada más es tener un tumor, sino que esas celulitas empiezan a regarse, digamos, como por todas las partes del cuerpo y se llegan a ir, por ejemplo, al pulmón, al hígado, sistema nervioso o al cerebro. O sea, no nomás es en las mamas, o sea, es ¿No? en todo el cuerpo. Exactamente, ¿sí? Okay. Las células empiezan a mutar, empiezan a cambiar y tienen esa característica de llegar y implantarse en otras partes del cuerpo, aunque no sea únicamente la mama, puede estar en cualquier otra parte del cuerpo. ¿Es la famosa metástasis? Son las metástasis, exactamente. Doctora, ¿algo quiere preguntar? Doctora, con respecto a la epidemiología a nivel mundial, ¿en qué lugar dentro de todos los cánceres ocupa el cáncer de mama? El cáncer de mama es el primer, bueno, a nivel mundial es el primer cáncer o el que más frecuentemente se encuentra en las mujeres y es la primera causa de muerte también. ¿Sí? ¿Y en México, doctora, las estadísticas? Bueno, si quiere hablamos un poquito más de las estadísticas a nivel mundial y ahorita vemos en las de México. A nivel mundial se llegan a presentar 1.7 millones de casos nuevos por año, ¿sí? Y de estos hasta un 55% llegan a tener una mortalidad. A lo largo de la vida nosotros tenemos un riesgo de presentar cáncer de un 12.5%, lo cual significa que 1 de cada 8 mujeres pueden llegar a presentar el cáncer, ¿sí? Y, por ejemplo, el riesgo de morir se ha estimado en un 3.6%, el riesgo de morir por cáncer de mama, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? Que 1 de cada 28 mujeres pueden llegar a fallecer por esta patología. Y en México las estadísticas que tenemos son no tan recientes, pero sí se ha visto un incremento bastante importante pues, en cuanto a la incidencia del cáncer de mama. ¿Por qué? Porque tenemos tendencia a tener un estilo de vida un poquito más occidental, ¿sí? Habitualmente, por ejemplo, ya las mujeres no tienen, o retrasan un poquito su maternidad hasta después de los 30 años. Generalmente llegan a trabajar fuera de casa y tienen un consumo más elevado de grasas. Entonces, esto también pues, nos llega a incrementar un poquito más el riesgo, porque anteriormente se llegaban a presentar más o menos en el 2000 10 por cada 100,000 mujeres y en el 2013 se incrementó a 26 casos por cada 100,000 mujeres. O sea, sí se ha visto un incremento pues, considerable, ¿sí? En el 2013 se presentaron 23,873 casos nuevos. Aquí en México. Aquí en México, exactamente. ¿Sí? Aquí pues la desventaja que tenemos nosotros a veces es como que el acceso a los servicios de salud, ¿sí? Porque, por ejemplo, el cáncer se llega a detectar más frecuentemente en estadios avanzados, estadios 2B, 3, sí, hasta en un 55%. Y, por ejemplo, los metastásicos, que era lo que comentábamos, los que ya están regados por todas las partes del cuerpo, pues se presentan en un 10%. Entonces, pues en realidad estamos hablando que el porcentaje que tenemos de detección temprana, pues es bajo. Y también en México, pues hay que considerar, por ejemplo, somos un grupo o una población muy heterogénea, ¿sí? Entonces, no es la misma incidencia que tenemos en el norte del país a la que tenemos en el sur. ¿Sí? Por ejemplo, en el norte es más frecuente ver cáncer de mama, por lo mismo que era lo que comentábamos, los cambios en el estilo de vida. Las mujeres tienden a tener un nivel educativo pues, más alto, entonces sí retrasan un poquito más su maternidad, comen más grasas por estar fuera de casa.
¿sí? Ok. Entonces, y es menos frecuente, por ejemplo, en los estados, por ejemplo, Oaxaca tiene uno de los índices más bajos de cáncer de mama, Oaxaca o Chiapas, pero ellos tienen una tasa más alta de mortalidad, porque por lo difícil que tienen el acceso a los servicios de salud. Y O sea, el diagnóstico temprano. y el diagnóstico temprano, efectivamente. Doctora, háblenos de los síntomas. De los ¿Qué sín- síntomas presentan una mujer? O sea, ¿qué siente? Habitualmente el cáncer de mama pues llegan a presentar como tumores, nodulitos o bolitas pues en la mama. Aquí también hay veces que llegan a presentar un poquito de descarga o como que secreción por las mamas, pero esa descarga llega a ser sanguinolenta, ¿sí? Y son cambios a nivel de la piel. Por ejemplo, el pezón se llega a hundir, como que se retrae, se jala hacia adentro, ¿sí? Ok. O incluso en el resto de la mama se puede llegar a ver un poquito de como color como rojizo, ¿sí? Aquí es muy importante pues que acudan a revisión con el médico. ¿Por qué? Porque hay que hacer como diagnósticos diferenciales, ¿sí? Porque a lo mejor ese rojito puede ser también un proceso infeccioso, ¿sí? Entonces pues es importante ir al médico para que nos revise y ver si esa parte como roja no se debe a un proceso infeccioso y sino a un tumor pues a un cáncer. En realidad aquí lo importante es hacer como detecciones antes de que tengamos algún síntoma. ¿Y cómo Sí. se haría una detención? Una detección, pues con algunos estudios. Por ejemplo, primero lo importante es hacer como una exploración de la Uno mama. mismo, o sea, uno mismo. Ajá. Ajá. Las pacientes o todas las mujeres a partir de los 18 años tenemos que empezarnos a revisar de forma mensual. Y esto es habitualmente 5 a 7 días después de haber finalizado la menstruación. Entonces tenemos que explorar la mama. ¿Por qué? Porque así la vamos a conocer. Es muy poco frecuente que tenemos una paciente con cáncer de mama a los 18 años, Claro. pero las mujeres o nosotros nos vamos a aprender cómo a conocer la mama. Ya va a decir, esta bolita no estaba. Entonces ya uno ve que es diferente y pues va al médico. Yo he escuchado que con las yemas de los dedos, o ¿cómo se haría? ¿Cómo se explora? ¿Cómo se explora? La forma de revisarnos es primero pararnos enfrente de un espejito, ¿sí? Y primero revisar, sin ropa, revisamos las mamas. Las vemos en el espejo, vemos que no haya lo que comentábamos, que no estén como rojas, que no estén retraídas, que no tengan piel de naranja, ¿sí? Después las manos hay que ponerlas en la cintura y ver lo mismo, como retracciones, o que a veces las bolitas se hacen como más evidentes. Okay. Y posteriormente elevamos la mano, la ponemos detrás de la nuca y empezamos a revisar. La forma de revisarla es con el dedo índice y con el dedo medio, y pues hay que barrer toda la mama. Podremos empezar de externo hacia la parte interna o hacia el pezón y de forma radial. ¿Sí? ¿Pero la mama abarca todo? Todo. ¿O está hasta por acá, el codo? De preferencia hasta Desde parte del hombro. del tórax. Ok, ¿sí? O sea, ajá. no el hombro, sino parte del tórax, que involucre toda la mama. Y aparte nosotros tenemos a veces algo que se llama cola de Spence. Entonces hay como tejido mamario hacia la región axilar. Entonces también hay que revisar. ¿Dolor, comezón, nada de eso? Habitualmente no llega a ser tan frecuente que presenten dolor o alguna comezón. La comezón a lo mejor se asocian a otro tipo de enfermedades como una enfermedad de Payet, pero no es como lo habitual. Lo más frecuente es como retracción, el pezón hundido, las bolitas, los cambios de coloración, la piel literal se ve como una naranja, o sea... Cansancio, mareo, nada de eso. En enfermedades metastásicas sí puede tener otros síntomas, pero cuando no está avanzado. son, pero ya cuando está avanzado, Ok. exactamente. Ya para un tumor temprano, así, habitualmente no llegan a tener esas molestias. Ok, pues entonces para puntualizar, doctora, nosotros como médicos generales muchas de las veces somos el primer contacto de las pacientes. Entonces, para puntualizar bien, ¿tendríamos que tener cambios de coloración en la mama? Cambios de coloración en la mama, en la piel. Ajá. Podría haber a la aparición de la retracción del pezón, sí. Secreción por el pezón que pudiese ser, no sé, verdosa o rojiza. Sanguinolenta, rojiza, la que es como verdosa o la que es como leche o como más clarita, habitualmente no llega a tener una patología maligna. Puede ser por algunas otras causas benignas de la mama. Una ¿sí? fibrosis. Una mastopatía fibroquística, una ectasia ductal, o algo que se llama papiloma, ¿sí? Entonces, habitualmente secundario a algún proceso malo oncológico, ¿no? Ok, bueno. Y otra, la palpación de un nódulo o la palpación de una bolita a cualquier nivel. Sí, ¿a cualquier nivel de la mama se refiere? Sí. Sí, ¿A en cualquier lugar de la mama hay que revisarla. Es importante como ver las características de la bolita, ¿sí? Okay, Por ejemplo, a si está veces dura, las bolitas si que se son mueve. duras, las que son, por ejemplo, las que son duras, las que están como fijas, ¿sí? Las que son así como irregulares, así como piedritas,
pues no son características benignas, son ya más como sugestivas de un proceso malo, sobre todo como la induración o lo duro del tejido. Ok. Las bolitas que son así como muy redonditas, que se llegan a mover, pues habitualmente son como para un fibroadenoma, que son como lesiones benignas. ¿Sí? Ok. Pero sí hay que ver pues las características. Cuando están como duritas, irregulares, pues sí hay que checarlos. Y con respecto con lo que nos comentaba con el cambio de piel, de piel de naranja, es esa especie como de que si tuviéramos la grasita mal acumulada, se ve así como los bordes. No, se ve como gruesas, literal como una toronja, haga de cuenta. Ve que la toronja está como gruesa, Sí. rojita y tiene como está como irregular. Así se ve. Y se ve roja. ¿Sí? Y eso es para un cáncer especial, que es un cáncer inflamatorio, pero así se llega a ver. apreciar. Entonces, cualquiera de esos datos, luego hay que acudir. referirla con el especialista. ¿No? Doctora, con respecto a los factores de riesgo para las pacientes de padecer cáncer de mama. Cáncer de mama. Bueno, hay muchos factores de riesgo, algunos son modificables, otros no. Por ejemplo, la historia familiar, ¿sí? Se dice que cuando tenemos 2 familiares de primer grado con cáncer de mama y que, por ejemplo, se detectaron a edades tempranas, pues nuestro riesgo se llega a incrementar hasta 4 veces. Cuando tenemos un familiar de primer grado pues afectado, también llega, y sobre todo si es antes a edades tempranas, pues tenemos un riesgo de 2 veces más de presentar cáncer de mama, ¿sí? Por ejemplo, la menarca temprana, o sea, la primera menstruación antes de los 12 años, es un factor de riesgo, o la menopausia, una menopausia pues tardía, ¿sí? También nos incrementa el riesgo. Se dice, por ejemplo, que las pacientes que tienen su menopausia a los 55 años tienen 2 veces más incrementado su riesgo de cáncer que las que tienen su menopausia a los 44. ¿Sí? Eso también es otro factor de riesgo, ¿sí? También vamos a ver, y bueno, tan solo la edad, ¿no? Entre más avanza la edad, tenemos más riesgo de presentar cáncer de mama. El hecho de ser mujer, pues es un factor de riesgo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el 99% de los cánceres se presentan en mujeres, solamente el 1% se presenta en hombres. Y esto generalmente está asociado a mutaciones en algunos genes, ¿sí? Como es el BRCA1 y el BRCA2, ¿sí? Entonces, presentar esas mutaciones también es un factor de riesgo. ¿Sí? El utilizar o tener una terapia de reemplazo hormonal, que es como los medicamentos que se le dan a las mujeres después de que dejan de arreglar, empiezan con bochorno, resequedad y todo eso. Entonces hay que darles medicamentos como para sustituir un poquito esas hormonas. Pero cuando nosotros tenemos un tiempo prolongado de uso de la terapia de reemplazo hormonal, mayor a 5 años, pues incrementa más el riesgo de cáncer de mama, ¿sí? El no lactar también es un factor de riesgo. El tener un embarazo a término después de los 30 años, o sea, el primer embarazo después de los 30 años, también es un factor de riesgo para cáncer de mama. Ok, y de acuerdo ahí, nos mencionaba de los receptores a nivel genético de los BRCA. ¿Es el que tiene mayor expresión para que se pueda dar el cáncer de mama? Sí, son los más frecuentes, el BRCA1 y el BRCA2. Que son aquellos que se presentan durante la mitosis y el desarrollo del ciclo celular. Exactamente. En donde ahí se produce la respuesta incontrolada de las células. Ajá. Sí. Si las células, esos mutan y la célula sigue creciendo. Muy bien. Doctora, yo quiero preguntarle algo. ¿Cuál es la diferencia? Porque yo he escuchado muchas veces la diferencia que una mujer pueda revisarse y decir cuando es un absceso. Yo he escuchado el absceso de grasa y lo que es la bolita que me comenta que es dura. ¿Cómo pueden diferenciarlo? No sé si se refiere como a las mastitis, que son como procesos infecciosos. Sí, yo he escuchado que siente una bolita, pero a lo mejor puede ser un absceso de grasa y ese tipo de cosas. Por eso le pregunto, muchas mujeres piensan, bueno, puede ser un absceso, pues me espero, ¿no? Ajá. Pero ¿cómo pueden ver la diferencia? Uno es como la consistencia. Quizá, Por ejemplo, los abscesos empiezan a ponerse como duritos, calientes, ¿sí? Okay. Y duele. Y duelen. Okay. Ajá, eso sí, duelen bastante. Y el tiempo de evolución. Habitualmente un proceso infeccioso no nos va a durar más de una semana, ¿sí? Okay. O sea, sí va a ir cambiando la piel, incluso llegan a tener, pues, literal, salida de pus, así, las mastitis. Entonces, ese sería un dato, el tiempo, ¿sí? Y la consistencia, ¿sí? Por ejemplo, no podemos tener la mama roja más de 15 días, ¿no? O sea, ya pasa de 15 días, hay que preocuparnos, ver yo qué creo está que desde pasando. antes. ¿Una semana? Sí, no. Yo creo que cuando la veamos roja,
Ya inmediatamente. hay que ir al médico, sí, porque si es una mastitis necesita tratamiento y si es algún otro proceso, pues ya se verá en base a la consistencia que tengamos. Por ejemplo, hay que ver, por ejemplo, en los tumores también hay que revisar, por ejemplo, las axilas, ver que tengan los ganglios, las características, y si es mucho como de hacer una muy buena historia clínica, ¿no? Para ver todos los factores de riesgo que estamos teniendo, la evolución de la lesión que tenemos. Pero en cuanto, por ejemplo, a los fibroadenomas, sí son literalmente como bolitas, son como firmes, pero son muy regulares, como muy redonditas y se mueven, ¿sí? Y los tumores pues no son así, son más duros. De hecho, se siente la consistencia como piedra, haga de cuenta. Así como si tocara usted una piedra irregular, así. Okay. ¿Existe algún método de diagnóstico precoz donde podamos darnos cuenta que qué está pasando? Sí, la mastografía. Sí, la mastografía es el único estudio, bueno, es el estudio que ha demostrado disminuir la mortalidad y la disminuye en un 20%. Y en los países, digamos, que tienen como un muy buen sistema de salud donde les hacen mastografía, digamos, como un screen a todas, ha llegado a disminuirla hasta en un 30% la mortalidad. O sea, sí es bastante importante realizársela. ¿Cuándo nos vamos a realizar una mastografía? Que también sería la otra cosa importante. Hay muchos criterios, pero por ejemplo el consenso de mama de Colima del 2019 recomienda que sea de forma anual a partir de los 40 años. ¿Sí? Anual, a partir de los 40 años. Y las guías pues, internacionales, pues depende mucho de cada guía. La American College de Ginecología y Obstetricia también lo recomienda a partir de los 40 años de forma anual. Pero, por ejemplo, la Task Force, ellos la recomiendan a partir de los 50 años y de cada 2 años. Ellos ya no la recomiendan de forma ¿Y tiene algún dolor ese estudio? Porque muchas mujeres me imagino que no van porque pena, porque si duele o algo así. Lo que es que luego no van porque dicen que les duele un poquito. Sí. Y pues si no duele en realidad así como un dolor intenso, sino que más bien como que sienten la presión. Porque pues obviamente con el equipo hay que presionar un poquito la mama para que el tejido se pueda como dispersar y verlo adecuadamente, ¿sí? Pero no es un dolor así que diga, ay, intenso, me voy a morir del dolor, no. Más bien a veces lo que pasa es que tienen datos de mastopatía, ¿sí? La mastopatía fibroquística hace que la mama se inflame un poquito. Entonces, por ejemplo, en ellas aunque sea un rocecito, les llega a molestar. Pero en realidad no es porque el estudio les ocasionó un dolor intenso o alguna otra cosa. No, la verdad es bastante... Y por ejemplo, doctora, lo que nos comenta que a partir de los 40 años hay que realizar anualmente la mastografía. En aquellas pacientes que afortunadamente son muy pocas, que llegan a presentar un problema de cáncer antes de los 40 años, ahí que haríamos el ultrasonido y después la mastografía, o directamente la mastografía. O sea, ¿se refiere como screening nada más? Sí, o sea, como para realizar un diagnóstico a edad más temprana de los 40 años. Ok. Bueno, la mastografía también se puede hacer antes de los 40 años y sobre todo en las pacientes que tienen factores de riesgo altos para presentar un cáncer de mama, ¿sí? Por ejemplo, las que tienen el antecedente del BRCA mutado, pues está indicado incluso no nada más hacerles mastografía, a ellas también se les puede hacer una resonancia magnética y de hecho se alternan, ¿no? Un año masto, un año reso de resonancia para pues... detectarlos de forma más temprana, ¿sí? ¿Cuándo vamos a empezar con ellas la detección? Hay que empezarla 10 años antes del familiar, de la edad del familiar más joven con cáncer de mama. Por decir, haga cuenta, si el familiar de primer grado se afectó a los 35, la detección en las demás pacientes sería a los 25, 10 años antes. Ok. Ajá, y el ultrasonido, pues... más bien prácticamente lo dejamos como complementario a la mastografía, porque por ejemplo podemos tener una bolita en la mastografía, ¿sí? Y necesitamos caracterizarla. Entonces vamos a ver si es sólida, si es líquida, porque en la masto solamente vemos la bolita, ¿sí? Entonces con el ultrasonido podemos ver, es sólida, tiene líquido, podemos ver incluso los flujos o algo que se llama elastografía. Vemos la consistencia del tejido. En base a la dureza del tejido nosotros también podemos darnos una idea si es una lesión mala o es una lesión buena. Okay. Bueno, doctora, y con respecto al tratamiento, la mayoría de los tratamientos o todos los tratamientos se basan en cirugía, o hay también como parámetros para determinar si entra a cirugía y después se realiza la radioterapia o la quimioterapia, o primero quimio, radio y después la cirugía. Okay, porque uno de los, bueno, a mí en lo personal, una de los temores de las pacientes que llegan, que se les ha diagnosticado ya con la biopsia, con certeza el cáncer de mama, uno de los mayores temores que tiene es la pérdida de una parte de su cuerpo.
El tratamiento para el cáncer de mama es, nosotros le llamamos multimodal, pero lo que significa es que son varias cosas las que se van a realizar. Una de las bases del tratamiento, pues sí, es la cirugía, ¿sí? La cirugía, la quimioterapia y la radioterapia y los tratamientos hormonales o la terapia blanco. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, los tumores tempranos se tratan habitualmente con cirugía, ¿sí? Los que tienen, por ejemplo, tumores pequeños, que no tienen ganglios afectados, pues el primer tratamiento sería ofrecerles cirugía. Ahorita las cirugías han evolucionado bastante, ya no es como quitarles pues la mama completa, ¿no? Hay algunas cirugías incluso conservadoras, pues, donde se les quita el tumor y solamente como un margen, una cuadrantectomía, ¿sí? Entonces la paciente conserva su mama, ¿sí? O cuando se les tiene que quitar toda la mama, existen incluso tratamientos reconstructivos, ¿sí? O sea, se les vuelve a formar su mama incluso con el mismo tejido de la paciente, ¿sí? Hay algunas técnicas especiales en las cuales se quita un pedacito como de la grasita de la pancita junto con la piel y se forma la mama tal cual. Y incluso se las tatúan y quedan con su mama pues bien, ¿sí? Y le comentaba, es multimodal. ¿Por qué? Porque puede ser que ese tumorcito haya dado como hijitos a otro lado, que tengamos pues algunas células por ahí regadas. Entonces podemos dar radioterapia, ¿sí? O quimioterapia. Pero eso va a estar dado en base al el estadio que nosotros encontremos. Si el estadio es clínico, ¿sí? Y quirúrgico sobre todo, ¿sí? Pero, por ejemplo, si tenemos un tumor por mayor de 5 centímetros, que estemos considerando que no va, pues que ya sea como localmente avanzado, a lo mejor necesitamos primero darle quimioterapia, después radio y luego llevarlo a cirugía. La verdad es que estos tratamientos se tienen que individualizar en base a la edad de la paciente, sus comorbilidades. O sea, ahí sí tenemos que tomar un conjunto de cosas pues, para decidir el mejor tratamiento para cada uno. Pero en realidad se basan en cirugía, quimio y radioterapia y el manejo hormonal. Doctora, ¿y hay alguna secuela si hace un procedimiento una radioterapia o quimioterapia? ¿Queda alguna secuela hacia la persona? Cualquier cosa que nosotros hagamos en el cuerpo de una persona siempre va a tener alguna consecuencia, ¿no? Por ejemplo, la cirugía hay veces que quedan, cuando se les hace disección de axila, quedan con linfedema, la mano se empieza como a hinchar un poquito. Pero ¿qué hacemos para esas pacientes? Habitualmente les recomendamos algunos ejercicios o tienen unas manguitas elásticas que hacen que disminuyan ese edema de las mamas o a veces disminución pues en la sensibilidad. Si todas las pacientes pues tienen todos los tratamientos tienen un efecto secundario. Algunos son mayores, otros son menores. Por ejemplo, la radioterapia a veces llega a quedar como lastimadita la piel, como si tuvieran una quemadura, ¿no? ¿Sí? O, por ejemplo, la quimio a veces se les llega a caer el pelo. Algunos luego son como transitorios. Por ejemplo, lo del pelo para la quimioterapia y eso, pues después terminan el tratamiento y lo vuelven a recuperar. O hay algo que, por ejemplo, se llama dígnica. Durante las quimioterapias les ponen esa como capuchita, como si fuera cuando van al salón de belleza con la capuchita y no se les cae tanto el pelo. Entonces, pues, sí ha ido evolucionando pues bastante los tratamientos. Entonces, por ejemplo, para las náuseas y eso, pues les dan medicamento, nosotros le llamamos antieméticos, pero es como para que para que no vomiten, para protegerles la mucosa del intestino, para que no tengan tantos efectos secundarios, ¿sí? Más, sin embargo, si nosotros medimos o sopesamos entre las complicaciones que puede llegar a tener a los beneficios de darle el tratamiento, obviamente que los beneficios son mucho mayores a las complicaciones que pudiéramos llegar a tener. Adelante, doctora. Ok, doctora, y por ejemplo, todas estas pacientes que son sometidas a cirugía y que ya se les realizó ya sea el proceso de quimioterapia, de radioterapia, la cirugía, después, ¿cada cuándo hay que revisar a las pacientes? Okay. Las revisiones, habitualmente los primeros 2 años son cada 2 meses. Cada 2 meses. Hay que estarlas revisando continuamente porque el mayor porcentaje de recaídas o que vuelva a salir el tumor son en los primeros 2 años. Ya el tercer año ya individualizaremos, pero son entre cada 4 a 6 meses. Y entre el cuarto, quinto año, cada 6 meses y después de los 5 años de forma anual. En realidad nunca se les da como tal de un alta, siempre tienen que estar revisándose continuamente por el riesgo que pueden tener de volver a tener el tumor. Muy bien. ¿Algo más? Sí, como no. Doctora, vamos a hablar de los hombres. ¿En los hombres también es lo mismo? Es menos frecuente, porque comentábamos hace un rato que el 99% de los cánceres son en mujeres, pero el 1% sí llega a ser en los hombres. Pero esto habitualmente nos está hablando de que hay alguna alteración genética, sobre todo alteración en los genes que comentábamos del BRCA1 y el BRCA2.
En cuanto al diagnóstico, pues es prácticamente lo mismo. Hay que realizarles primero la exploración, Igual las su bolitas. estudio de imagen. Ajá. Igual nosotros tenemos También. que tocarnos, revisarnos. ¿De la misma forma? Pues de vez en cuando sí, sobre Sí, todo claro. si tienen factores de riesgo en la familia, pues sí es importante revisar. ¿Sí? Luego es muy poco frecuente, pero pues vamos a encontrar prácticamente los mismos datos. Habitualmente pues se notan un poquito más las bolitas o los nodulitos, porque el tejido mamario que hay en los hombres es mucho menor que el que tenemos nosotros. Pero en cuanto al diagnóstico y al tratamiento, es prácticamente similar, es muy igual. Doctor. No. Bueno, ¿algo quiere agregar primero, doctora? Pues nada más comentarles a todas las pacientes, a todas las mujeres que es importante que nos revisemos. ¿Sí? Hay que estarnos revisando a partir de los 18 de forma mensual, ¿sí? Como habíamos comentado previamente, y hay que hacer una revisión por el médico a partir de los 25 años. Y la mastografía, pues que se haga pues a partir de los 40. Yo creo que sería importante. Y pues cualquier nodulito, bolita, o si tienen alguna duda, sí siempre es importante ir con el médico para que se Doctor, revise. yo abusando de tu amabilidad y que eres amigo de casa de esta casa editorial, yo me gustaría que hablaras un poquito del currículum de la doctora. Bueno, precisamente una de las invitadas que quisimos traer aquí con nosotros, pues la doctora Marisol. Ella es médico cirujano, cursó la licenciatura en la Universidad de León, Guanajuato. Hizo la especialidad en Centro Médico Nacional La Raza. Hizo cirugía laparoscópica en el Hospital Ángeles, en la Clínica Londres. Hizo la subespecialidad de oncología en el Hospital Juárez de México. Y actualmente la doctora acaba de terminar un curso de cirugía laparoscópica y robótica, que aquí en el Hospital de Alta Especialidad, que pues está muy cotizado, doctora. ¿Nos podría hablar un poquito de eso? En cuanto a la cirugía robótica, pues es bastante novedoso. La verdad es que ese curso está muy, muy padre. ¿Por qué? Porque empezamos a utilizar un equipo o un sistema que se llama el sistema Da Vinci, ¿sí? En el cual consiste, es como un robot que nos ayuda pues a operar a las pacientes. Desde ¿sí? distancia. A distancia, Ok. exactamente. La ventaja que tiene, por ejemplo, este sistema es que es mucho más preciso, ¿sí? O sea, nos disminuye, nosotros como personas tenemos como un temblor fino en las manos. Entonces, al momento de operar, pues el robot nos elimina ese temblor. ¿Sí? Tiene como muchas ventajas para los pacientes. Son cirugías de mínima invasión por orificios como pequeñitos, ¿sí? Donde la recuperación también para el paciente pues es mucho más rápida. ¿Sí? Entonces, ¿qué otra ventaja puede llegar a tener este equipo? Es, por ejemplo, también la comodidad para el médico. Como dice el licenciado, estamos a distancia, sentados pues en una consola, ¿sí? Y nosotros dirigiendo el robot, y el robot es el que efectúa pues los movimientos, ¿sí? Digamos, es también como si fuera un microscopio, ¿no? Porque tenemos una visión, la visión es en 3D, en tres dimensiones, y es como si tuviéramos al paciente abierto, pero visto muy de cerca. Mejor. Como un microscopio, porque en realidad tiene aumento. Entonces, si usted ve mejor cuando está haciendo una cirugía, pues los riesgos o que tenga una complicación pues disminuyen, porque tenemos pues más claro el campo de visión. ¿Sí? Sí, ahorita con lo de la pandemia pues había estado cerrado ahorita pues la utilización de este tipo de equipos, pero ya se ha estado empezando a abrir. De hecho, creo que la semana pasada ya empezaron con la cirugía robótica. A veces sí pensamos que es como más cara a comparación pues de la cirugía laparoscópica, pero sí tiene sus ventajas, sobre todo para cirugías que son como muy complejas. Yo creo que sí vale la pena decir, bueno, sí, voy a recuperar más rápido, tengo menos riesgo de alguna complicación. Yo creo que sí vale la pena. Y doctora, y por ejemplo, ahorita que estamos hablando de cáncer de mama, con respecto a esta nueva modalidad de cirugía robótica, ¿los beneficios, doctora? Para cáncer de mama no está aprobado el uso de la cirugía robótica. Sí, no está aprobada para realizarla. Habitualmente la llegamos a utilizar, pero sobre todo para cáncer de endometrio. Sí, ahí sí está aprobada pues para hacerla. Y sí se ha visto que, por ejemplo, disminuye la cantidad de sangrado, los días de hospitalización, las complicaciones, ¿sí? Pero para mama es un poquito complicado. ¿Por qué? Porque hay que
hacer como un neumo, como insuflar. Entonces, en el abdomen pues se puede insuflar, se mete aire y se ve bien, ¿no? Pero aquí es un poquito complicado meter aire para distender los tejidos. Ahí sí no está probado. Doctor, ¿y dónde la pueden localizar? ¿Un contacto, Face? Estamos en la Clínica San Miguel en Zumpango y tenemos nuestra página de Facebook, que es doctora Marisol Rivera, ginecóloga. La pueden Ahí, por ahí estamos. ¿Algo más quiere agregar, doctor? No, por el momento todo bien. Pues doctora, agradecerle muchísimas gracias. La vamos a seguir molestando que venga a explicarnos muchísimas cosas que queremos saber y las personas que nos ven. Igual, doctor, te agradezco mucho que estés con nosotros. Espero que nos sigas invitando a especialistas para que nos saquen de todas las dudas que tengamos. Sí, licenciado, con muchísimo gusto aquí estaremos. Muchas gracias por la invitación. Les agradezco mucho. Hasta la próxima.